Arco 5, capítulo 66. El escenario de Liliana Masquerad. Diálogo Liliana. ¡Wow! ¡Oh no! Este fuego está demasiado caliente. Demasiado caliente. Es al menos 7 veces más caliente que el fuego normal. Ser quemado por este fuego significaría morir sufriendo 7 veces más. Un muro de llamas deslumbrantes se alzaba frente a mis ojos. Debido a que era una llama que no quemaba al ser tocada, sino que milagrosamente solo radiaba calor, en realidad lograr resistir el dolor significaba que era posible atravesarla. Por lo tanto, con tal de mantener la verdad oculta a aquellos que tenían demasiado miedo como para intentar atravesar las llamas, fingí desesperadamente sufrir quemaduras, mostrando de esta manera los peligros de estas a la multitud que rodeaba el canal de agua. Bueno, inclusive con la influencia sobre su estado mental, todos parecían entender por instinto propio que las llamas son peligrosas. Con esto en mente, quizás mi desesperado acto no tenía mucho valor, pero era algo que debía hacer. Diálogo Liliana. Priscila Samá dijo que cantara y bailara para embelezarlos, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Siendo completamente honesta, embelezar a cada una de las personas. Uriri 2. Pensar en eso o cualquier otra cosa al cantar no es más que un obstáculo, va en contra de los principios fundamentales de las canciones. Si después de cantar frenéticamente se queda algo en los corazones del público, sin duda será gracias a un poder celestial. Y si además de sentir algo gracias a ese poder celestial recibo una propina, ¿qué mundo tan gentil sería? Comenzar una interpretación con la intención de ganar propina eventualmente se reflejaría en la canción misma. Sin embargo, yo no quiero cantar con ese deseo enturbiando las canciones. Entonces, se podría decir que este plan está condenado al fracaso. Diálogo Liliana. En retrospectiva, aunque mi vida fue corta, mis días han estado llenos de vicisitudes. Padre, madre, aunque he tenido resentimientos hacia ustedes desde que fui arrojada al mundo con mis escasos 13 años justo después de declarar mi independencia, hoy solo albergo gratitud por haber nacido tan linda. A pesar de que siempre he sido una hija desapegada, la gratitud e ira que he sentido hacia ustedes ha sido una parte esencial de todo mi ser. G-Y-A-A. Quema, 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 como un verano interminable. Mientras hablaba de la gratitud que sentía hacia mis padres y varios otros deseos, sentí como si aquellos al otro lado del muro de llamas estuvieran a punto de aproximarse, así que nuevamente fingí quemarme. Realmente espero que todos ustedes reaccionen como corresponde, montón de ineptos que ni siquiera pueden leer el ambiente. Pero, sin importar lo realista que fuera mi actuación, dejará de ser creíble tarde o temprano. Y una vez expuesta su falsedad, no habría manera de continuar soportando las tácticas extenuantes de Priscila Samá. Sabía que sería un fracaso. Es el fin. Diálogo Sirius. Vaya, vaya, ¿puedes permitirte verlo? Aquella niña, en la que tienes tantas expectativas, tiene cara de no ver luz al final del túnel. Puedo sentir claramente la sensación de que será en vano y la pena invadiendo su espíritu. Semejante dolor incesante. ¿No crees que da lástima? Diálogo Priscila. Ni una pizca. Ignorándome mientras yo me agarraba la cabeza y contaba cada segundo que pasaba, la conversación entre Priscila Samá y la psicópata de Sirius ocurría en el centro de la plaza rodeada por canales de agua, que ahora estaban en llamas. Aunque, el diálogo consistía en Priscila Samá haciendo oídos sordos para atacar despiadadamente el tono obstinado de Sirius. Y dejando a un lado la manera de hablar de Sirius, aquella silueta que gira sus cadenas metálicas con sus brazos no es en absoluto estable. La trayectoria de las cadenas de metal que blandía cambiaba constantemente, cortando el aire y rebanando la atmósfera a su paso. Serpenteando, brincando, de frente y por detrás, por la derecha y por la izquierda, atacando a Priscila Samá como si de una serpiente de metal se tratara. Las cadenas se contraían y expandían emitiendo un sonido que perforaba los oídos, formando una especie de jaula de cadenas con Priscila Samá en su interior, de la cual mis ojos no veían escapatoria alguna. El adoquinado era desintegrado fácilmente ante los choques de las cadenas, esa destrucción demostraba su poder. Si hubiese contacto directo con la piel, el resultado sería más que horrible, como si fuera producto de los colmillos y lengua de una serpiente. Y si la víctima de esta hubiese sido alguien con la piel tan blanca y delicada como Priscila Samá, no hubiese sido suficiente llamar ese castigo como el más extremo. Pero, Priscila Samá atacó ferozmente esas cadenas. Diálogo Priscila. Ruido molesto y sin gracia, abrumando todo sin intención alguna de cesar, un arma básica de la que no se puede sentir ni un ápice de elegancia, una charla superficial e indecorosa. Preparar todas estas medidas para disminuir mi furia, de verdad que eres afortunada, inclusive podría llegar a mostrarte piedad. Solo queda admiración ante tal profanación. Diálogo Liliana.
Priscilla Sama es genial. Priscilla Sama aún se mostraba indiferente mientras blandía la espada Yang para recibir las cadenas que se aproximaban de todas direcciones. No solo interceptaba ataques desde delante, debajo, arriba y los lados, sino que también desde un punto ciego como su espalda, Además, la espada Yang parecía tener un poder único. Cada vez que desviaba las cadenas, el punto de contacto se tornaba blanco y se calcinaba. Con semejante poder considerable, las cadenas se calcinaban reduciendo su tamaño. Si esto continuaba, seguro que se quedaría sin cadenas. Diálogo Liliana. Ya. Priscilla Sama, por favor encárgate de ellas. Diálogo Priscilla. Hablando de eso, esto es lo que se conoce como palabras ingenuas que olvidan cubrir los ojos. Aunque es difícil para un plebeyo exponerse tanto, ciertamente inspira más placer que la aburrida teoría que se retuerce incesantemente. Pero bueno, creo que quedarse solo por eso no estaría mal. Diálogo Liliana. ¿Acaso eso fue un elogio? Fue un elogio, ¿verdad? Tomarlo como un elogio sería correcto, ¿verdad? Me sentiré feliz, Toma ya, lo logré, hurra. Aunque ahora me dijeran que eso no fue un elogio, ya es demasiado tarde. Ya estoy muy feliz. Priscilla Sama había elevado su dignidad aceptando mi apoyo. Ella continuó avanzando mientras calcinaba las cadenas. Como era de esperar, aquella atmósfera imponente parecía abrumar incluso a la psicópata arzobispa del pecado de la ira, quien ahora estaba inmóvil. La victoria ya estaba en el bolsillo. Diálogo Liliana. Espere. Priscilla Sama no resuelva esto tan fácilmente. Si lo hace, todos nosotros seremos también liquidados fácilmente. Diálogo Priscilla. Ese parece ser el caso. Me lo estaba pasando muy bien. Por los pelos. Si no la hubiera detenido justo ahora, esa persona hubiese sido asesinada fácilmente. Cuando Priscilla Sama detuvo su ataque, la abrumada Sirius aprovechó para alejarse saltando hacia atrás. Por cierto, la actitud no obediente de Priscilla Sama era bastante difícil, así que menos mal que la oponente que podía igualarla era ni más ni menos que una arzobispa del pecado. Por cierto, los humanos pueden moverse así. Diálogo Sirius. No es habitual que un líder se niegue a abrir su corazón tan obstinadamente aún después de todo lo que ha dicho. Me pregunto por cuál motivo encierras tanto tu corazón. Después de haberse alejado, Sirius centró su mirada en sus dos brazos mientras decía eso. La longitud de las cadenas ya se había reducido mucho, pero la psicópata giró sus muñecas mientras hablaba para recuperar la longitud original de estas. Parecía como si muchas cadenas estuvieran enrolladas firmemente alrededor de sus brazos, quién sabe si eso afectaba o no a su circulación. Diálogo Sirius. Independientemente de su dueño, todos los corazones tienen espacio para albergar sentimientos. Vivir significa tener sentimientos, y son algo que toda persona posee, sin importar qué clase de sentimiento haya ahí. Continúas abrazándolos firmemente ya que, si los revelas, serán comprendidos, ¿me equivoco? Diálogo Sirius. Tu corazón también puede sentir angustia y desorientación. Ocultar firmemente a los demás tus debilidades es una condición para vivir siendo fuerte, pero eso no es una meta que alcanzar en soledad. Lo que puedes alcanzar en soledad tiene un límite. Después de unirte a otras personas, experimentas nuevas situaciones. Para permitir que otras personas vean dicho lugar, es necesario entenderse mutuamente y compartir sus sentimientos. Sirius movía su cuerpo mientras decía eso a Priscilla Sama, quien estaba callada. Era como si esa voz buscara hacer sangrar al corazón. Era como si esa actitud fuera tan cordial como la de alguien con quien se tiene un vínculo íntimo. Era como si su conducta fuera tan gentil que los demás bajarían la guardia. Era como si el contenido de esas palabras tuviera un atractivo diabólico. A pesar de ser lentamente como un dulce veneno que se disuelve, parecía que mis extremidades se entumecían. Diálogo Sirius. ¿No me permitirías ayudarte a alcanzar el entendimiento con otras personas? Realmente tu amor es profundo, y amas al mundo. Deseas poder ser amada. Yo lo entiendo, y quiero que también lo entiendan otras personas aparte de mí, para así evitar que pases otra noche en soledad. Diálogo Priscilla. Cuánta charlatanería, habla sobre delirios y suposiciones sin avergonzarte. Si no dudas de tus propias palabras, cretina, entonces eres exactamente lo que se llama una chiflada. Diálogo Sirius. Vaya, muchas gracias. Ese es un título acuñado alguna vez a mi marido. Un criminal que no puede comprender en lo más mínimo lo excepcional que es él, suele escupir palabras que solo demuestran una admiración salvaje, celos y envidia. Diálogo Priscilla. No vale la pena mencionarlo. Lo que me pertenece me pertenece.
La narrativa de tu soliloquio es lo más disparatado. La superficie de mis enigmas no puede ser siquiera arañada por cretinas como tú. Gracias a la fortaleza de su ego, Priscilla Samar rechazó contundentemente la dulce y atractiva propuesta. Sin embargo, en términos de fortaleza del ego, Sirius no había perdido. La psicópata ladeó la cabeza como si conociera de antemano la respuesta de Priscilla Samar. Diálogo Sirius. Decir que la superficie ni siquiera puede ser arañada es el sumum de la obstinación, ¿no crees? En ese caso, ¿qué te parece esto? Iris y el rey de las espinas. Diálogo Sirius. O quizás el caballero de la rosa, de Tieros, o la guillotina de Maglisa. No entendí el significado de ninguna de las palabras de Sirius, ni tampoco cuál era el objetivo de la psicópata al decirlas. Sin embargo, desató un efecto inmediato. Diálogo Priscilla. Debes morir. Tan pronto creí escuchar un suave murmullo, Priscilla Samar desapareció de mi vista. Mientras expresaba mi confusión, la distancia que una vez existió entre Priscilla Samar y Sirius se redujo a cero. Priscilla Samar blandió la espada Yang desde arriba trazando un arco sin piedad hacia el cuello de Sirius. En un instante, el tiempo se desaceleró absurdamente e incluso fui capaz de ver la trayectoria trazada por la espada de Priscilla Samar. Solo con visualizar el trazo, era evidente que el delgado cuello de Sirius sería acariciado y cortado. Si eso llegara a ocurrir, mi cuello y el de todos los presentes sería rebanado de la misma manera. ¿Podría ser esta la razón de que haya sentido transcurrir tan lento el tiempo? Fue como cuando los humanos se concentran de tal manera que el tiempo se ralentiza cuando ven a la muerte acercarse. Siendo esa la situación, ¿qué podríamos hacer los demás y yo, cuando la balanza celestial de nuestra vida era inclinada por otras personas? Eso era lo que estaba haciendo la espada Yang al cortar imponentemente a través de la atmósfera con su resplandor carmesí. Diálogo Liliana. Como no entendía lo que tenía frente a mis ojos, no pude evitar sonar como una tonta confundida. El cuello de a quien se le escapó ese sonido, yo. Seguía unido a su delgado cuerpo. Eso era lógico, mi cuello no había sido cercenado, y tampoco el de Sirius. En lugar de eso, el cuerpo de Priscilla Samar, en lugar de haber llegado hasta Sirius, fue lanzado con fuerza hacia atrás. Sirius la había recibido con un ataque frontal de sus cadenas metálicas y Priscilla Samar lo interceptó, pero fue arrojada violentamente por el choque. Diálogo Liliana. Priscilla Samar. Se me escapó un grito hacia quien obviamente no esperaba haber sido arrojada. Si Priscilla Samar fuese asesinada, todo estaría perdido. No podía ni pensar en tal idea sin llorar por la sensación de desesperanza. Y de repente, Priscilla Samar se giró en el aire y logró frenar su impulso enterrando la espada Yang en el suelo adoquinado. Diálogo Priscilla. Detén esos lloriqueos, aún no he recibido daño. Respondiendo a mis lamentos, Priscilla Samar aterrizó con una pisada estruendosa. Sin embargo, inmediatamente después, el collar de Priscilla Samar comenzó a cambiar. De las 3 gemas verdes que originalmente componían al collar, una se había desintegrado dejando solo polvo. Era como si hubiera tomado el lugar de Priscilla Samar para recibir el ataque anterior. Diálogo Priscilla. La deuda que adquiriste por mi collar es bastante alta, ¿sabes? Diálogo Sirius. Con que así funciona. Las heridas que deberías de recibir se transfieren a lo que es valioso para ti. Eso verdaderamente se ajusta a orgullo. No, es imposible, es imposible. Diálogo Priscilla. Una deducción tan deliberadamente degradante es demasiado repugnante, este grado de ridículo no puede redimirse ni siquiera con 10.000 muertes. Por tanto, para tu muerte, cretina, sería más apropiado un calor abrasador que arda sin extinguirse. La furia de Priscilla Samar resplandecía ante la actitud inquebrantable de Sirius. La espada Yang en su mano brillaba con más intensidad, no, el calor que emanaba aumentó. Incluso para mí, el suntuoso vestido de Priscilla Samar parecía balancearse bajo un abrasador día soleado. Con solo mirar, era imposible pensar que Priscilla Samar pudiera perder. Sin embargo, había algo que no cuadraba en lo que acababa de suceder. Sirius parecía haber provocado a Priscilla Samar con esas palabras que yo no entendí. A pesar de que Priscilla Samar parecía haber atacado de frente como si hubiera sido provocada, ese movimiento fue tan predecible que fue recibido de frente, eso no fue lo que pasó. Esta no era más que la opinión de una inexperta, pero para mí los movimientos de Priscilla Samar parecieron tan veloces que no pude seguirlos con mi vista, pero quizás ese no era el caso para Sirius. Si bien era mínima, la posibilidad existía. Cuando atacó con la espada Yang, los movimientos de Priscilla Samar se detuvieron. Aunque la idea general podría ser descrita como parecía que se hubiera detenido, era mucho más que eso, más exactamente, era como si hubiera sido detenida completamente.
No creo que fuera intención de Priscilla Samá detenerse en una posición tan antinatural, ningún humano lo haría conscientemente. En ese caso, ¿podría deberse a una habilidad incomprensible? Pero, ¿cuál? Diálogo Sirius. Por favor, no te enfades de esa manera. Pareciera que siempre te enfadas con algo, pero hacerlo solo te dejará exhausta y secará tu corazón, ¿verdad? Algo como la ira es la tumba de sentimientos que más debería de ser evitado en este mundo. En ese caso, los sentimientos que deberían brotar del corazón de las personas siempre deberían ser los de éxtasis y alegría. Diálogo Liliana. Pero, los que hay fuera con esa mentalidad no parecen muy alegres, gres. Diálogo Sirius. ¿Acaso lo dije en voz alta? La psicópata Sirius me miró fijamente con sus ojos abiertos de par en par visibles a través de un hueco entre sus vendajes que cubrían firmemente su cuerpo. Uy, la he pifiado, me he metido en un lío y he salido escaldada. Diálogo Sirius. Ciertamente, los corazones de todos los que hay fuera ahora están dominados por el lamento e intranquilidad. Aunque esto también es trágico, es meramente el resultado de que los corazones humanos rebosen de compasión y amor por los demás. Diálogo Liliana. ¿Qué estás diciendo? Diálogo Sirius. Una vez dentro del rango de influencia de mi autoridad, las personas se vuelven capaces de abrir y hacer resonar sus corazones los unos con los otros. De esta manera, los sentimientos que no pueden expresarse en palabras salen a la luz. Las personas somos unas preciosas existencias de las cuales pueden surgir sentimientos y somos capaces de empatizar. Si se siente un tierno amor por el corazón de otra persona, al ver tristeza en su corazón, esta florecerá en el corazón de uno mismo. A medida que el ciclo se repita, las gotas de tristeza se convertirán en un estanque, luego un lago y, finalmente, en un río. Esta persona ha empezado a decir cosas verdaderamente profundas. Lo que dijo significaba que, cuantas más personas se reúnan, peor será estar al lado de esta persona porque las emociones se amplificarían de manera extremadamente peligrosa. Algo así podría enfurecer y hacer llorar a lágrima viva a todos en la ciudad. No solo causaba inestabilidad emocional. Esta persona se refería a esto como una conexión entre los corazones. Diálogo Priscila. Si eso para ti es una tragedia, cretina, asegúrate de tomar la iniciativa y sálvalos a todos. Elegir no hacerlo y solo suspirar no es más que un desagradable sonido de plebeyos. Diálogo Sirius. Sí, puedo entender lo que dices. Soy solamente una víctima de un ataque unilateral a mi impotencia. Sin embargo, tengo un método para liberar a todos aquellos sumidos en la tristeza. Sirius aplaudió de una manera que parecía querer expresar, pero qué maravillosa idea. Aunque era bastante improbable que la noción de buena idea de esa psicópata pudiera mejorar la situación, ni Priscilla Samá ni yo la interrumpimos. No sabía qué sentía Priscilla Samá, pero mi corazón ardía de rabia. Un sentimiento que no podía ser descrito con palabras comenzó a arder dentro de mi pecho. Diálogo Sirius. Un medio para ofrecer la salvación a todos aquellos sumidos en la tristeza es usar el encanto y la alegría para borrar ese sufrimiento. Lo que significa que yo, que seré la propagadora de esa salvación, debo hallar la felicidad. Diálogo Sirius. Vaya. En esta ciudad se encuentra mi esposo, de quien he estado separada por ya bastante tiempo. Para confirmar ese amor con mi esposo, con esa persona, para tenerlo de regreso. Una pareja felizmente casada es el símbolo de la felicidad. Si mi corazón irradia esa felicidad, todos los que lloran y se lamentan serán salvados. El corazón de todos se salvará si compartimos esa felicidad. Sirius daba su discurso, Priscilla Samá mostraba su completo desinterés, y yo, que miraba de reojo, no paraba de pensar en todo lo acontecido. Sabía que esta vez no podía escapar de la realidad con la excusa de no haber entendido sus palabras. Lo que significaba que lo había entendido. Esa psicópata de Sirius Romanée Conti era nuestra enemiga, completamente. Levanté mi mirada hacia los canales de agua circundantes, ahora envueltos en llamas. Al otro lado de las llamas se encontraban las siluetas de personas que se veían incapaces de cruzar el canal de agua. Todos estaban bajo el encanto de unas emociones que ellos no deseaban, habían perdido la percepción de sí mismos. Podía escuchar la voz sin vida de todos ellos. Gracias a mis especiales oídos, que, como trovadora, mis especialidades solo son la voz y los oídos, podía notar el eco que emitían sin cesar. Miedo. Triste. Sálvenme. Duele. ¿Por qué? ¿Cómo? No quiero. Oía esas voces, como si los lamentos continuaran incesantemente, como si el resentimiento se arremolinara. ¿Este era el resultado de lo que llamaba empatía? ¿Este era el resultado de lo que llamaba convertirse en uno? Esto era lo que llamaba unidad. Diálogo Liliana.
tengo que liberarlos. Volverse uno y que todo se vuelva idéntico son cosas distintas. Hombres, mujeres, adultos, niños, bebés, ancianos, humanos, demihumanos, todos ellos eran claramente distintos entre sí. Comprimir todo eso en uno, mezclarlo y decir que así todos se entenderían y se volverían uno, no causaba ninguna gracia. Ninguna gracia en absoluto. Diálogo Priscila. No hay necesidad de que seas feliz, cretina. Cierra esa pequeña boquilla tuya mientras puedas y muere en soledad. Diálogo Sirius. No. Deja de consolarte con la soledad de no entender a los demás. Si no puedes reconocer cómo es la felicidad, echarle un vistazo a mi propia felicidad y darle una oportunidad no es tan mala idea, ¿no? O quizás, si logras comprender la alegría de conectarte con tu amado, entonces lograrías entender la alegría de ser una esposa, ¿no lo crees? Diálogo Priscila. Desafortunadamente, ya he caminado por el altar 7 veces y en ninguna de ellas he estado remotamente cerca de algo como la felicidad. No trates de aplicar tus miserables estándares hacia mí, es nauseabundo. Diálogo Sirius. 7 veces. Priscila Samá consideró que las palabras de Sirius eran una broma de mal gusto y atacó bajando su alzada espada Yang. Sin embargo, Sirius también había comenzado su feroz ataque con sus cadenas de acero. Las chispas se encendieron y se dispersaron, la cadena cortada salió volando y ambas fueron expulsadas del centro de la plaza por el impacto. La cadena, cortada en dos, la llama inextinguible, teñida de blanco, la gente que lloraba en agonía, incapaz de pronunciar palabra alguna. Dentro de mí, lentamente me di cuenta. Aquello podría ser logrado, ¿no? Si la situación resultaba ser como la había planteado, no era imposible. Diálogo Sirius. Aunque claramente he gastado mucho tiempo en esto solo para alcanzar el corazón de esa única persona, tú tuviste 7 oportunidades y las desperdiciaste todas. Diálogo Priscila. No me atribuyas tu propia falta de atractivo, cretina. En esta situación, incluso el miserable hombre en el que te fijas rechazaría encontrarse contigo. Diálogo Sirius. Estoy íntimamente conectada con esa persona, estamos completamente enamorados. Esa repentina voz furiosa me sobresaltó. Inmediatamente después, una serpiente de fuego rojo brillante atravesó la plaza. Cuando Priscila Samá bloqueó con su espada las cadenas de ambos brazos de Sirius, las llamas que salían de sus brazos se extendieron por las cadenas y alcanzaron el cuerpo de Priscila Samá, engulléndolo. La serpiente de fuego abrió sus fauces, devorando el delgado cuerpo de Priscila Samá desde su cabeza. Sin intención de esquivar el feroz ataque, el cuerpo de Priscila Samá fue tragado y escupido en la plaza ahora en llamas. Justo cuando iba a impactar el suelo, se estabilizó hábilmente con su espada. Pero, como era de esperar, el daño que recibió Priscila Samá después de verse sumergida por completo en ese fuego fue nulo. Sin embargo, el collar crujió de nuevo y otra de sus joyas estalló. Los 2 broches se rompieron simultáneamente y cayeron al suelo sonoramente. Diálogo Sirius. Yo y esa persona nos amamos profundamente. Esa persona fiel y sincera no puede dejar a medias lo que ha empezado. Malinterpretar su sinceridad como simple amor es demasiado obsceno. ¡Qué irritante! Al ver que Priscila Samá sobrevivió nuevamente a costa de su collar, el comportamiento de Sirius cambió totalmente. La psicópata abrió la boca enseñando sus dientes y escupió palabras grotescas que reflejaban violentamente su estado de ánimo. Y después, desde sus brazos surgió un vórtice de llamas rojas. Diálogo Sirius. ¿Por qué ustedes sacuden tanto mi corazón de manera tan desconsiderada? Estas intensas emociones que sacuden el corazón, la pasión llamada ira. El estremecimiento irradiará calor, quemando a los pecadores. ¿Es esto lo que quieres para ti, maldita engreída solitaria? Diálogo Priscila. Así que farfullas eso con esa boca y esos ojos. La enfurecida ira estaba ardiendo, un vórtice de llamas se estaba formando sobre Sirius, quien estaba alzando sus brazos. Lo de antes fueron 2 delgadas serpientes gemelas de fuego, una en cada brazo. Y, cuando cruzó sus brazos, las serpientes se convirtieron en una poderosa serpiente. Ira bajó sus brazos violentamente y la enorme serpiente de fuego se abalanzó hacia Priscila Samá. En lugar de evitarlo, se preparó para recibir el ataque. Moviéndose de abajo hacia arriba, la punta de la espada Yang se clavó en la cabeza de la gigantesca serpiente. Lo que se escuchó no fue el golpe entre una espada y una cadena, la serpiente definitivamente había fallado. Sin embargo, su poder envió a volar a Priscila Samá, quien no pudo atacar a continuación. La serpiente producida por la excitación de Sirius había invertido los roles de quien atacaba y quien defendía. Priscila Samá se había visto forzada a tomar la defensiva y esquivar los ataques de las cadenas metálicas y las llamas que le daban caza.
¿Cómo? ¿Por qué? No, entiendo que, obviamente, las habilidades de Sirius no podían ser subestimadas, pero, considerando la superioridad que demostró al principio, no creo que Priscilla Samá esté en desventaja. Durante el día, ella había mencionado que la espada Yang consumía mucho, pero ¿era eso lo que estaba cambiando las tornas? O quizás, no podía ser. Solo era una especulación, pero no era que Priscilla Samá no pudiera atacar, sino diálogo Liliana. Así que soy yo. Estaba luchando para ganar tiempo para evitar un final rápido, no solo para mí, sino para todos alrededor. Pero, esperen un momento, la arrogante, egocéntrica y vehemente Priscilla Samá haría algo así. Debes preparar tu canción. Si una sombra cae sobre la espada Yang, cortaré la cabeza de esa abominación cueste lo que cueste. Hazlo antes de que eso suceda, En ese momento, un gran terremoto recorrió mi mente. Justo antes de que la batalla comenzara, Priscilla Samá me dijo que debía preparar la canción antes de que la espada Yang llegara a su límite y que cuando llegara ese momento, la cabeza de Sirius sería cortada junto a la de todos los demás. Pero, que dijera que esperaría sin precipitarse hasta que llegara ese momento. ¿Acaso el significado de eso era mucho más profundo de lo que yo pensaba? En ese caso, Priscilla Samá está esperando a que yo tuviera lista la canción. Hasta entonces, por lo menos debo hacerme responsable de lo que dije. Diálogo Liliana. Un. Mum. Mum. Qué molesto. Esa persona era realmente molesta. Si te gusta, simplemente di que te gusta. Esa persona, definitivamente le gustó. No, ya había dicho que me quería, me lo había dicho claramente. Ah, rayos, maldita sea, no quiero, tengo miedo, no queda más remedio. Diálogo Liliana. Priscilla Samá. Si realmente estaba luchando con una idea tan problemática en mente, entonces debería entender enseguida lo que estoy pensando. Apunté a la torre de roca que Sirius había incendiado. Al oír mi voz, Priscilla Samá únicamente movió sus ojos y, cuando miró hacia donde había apuntado. Diálogo Priscilla. Oh. Tenía esa cara y mirada que daban miedo, pero esa cara aterradora que inspiraba confianza sonrió. Esa expresión era tan perversa que era difícil saber cuál de las dos era la arzobispa. Diálogo Sirius. Deja de distraerte. Diálogo Priscilla. Con una cretina como tú como oponente, no importa si miro hacia otro lugar. No me digas lo que debo hacer. Priscilla Samá saltó hacia atrás al tiempo que detenía el ataque de las cadenas con su espada. Aprovechando el impulso del choque, aumentó su velocidad de desplazamiento y aterrizó cerca de la torre en llamas. Priscilla Samá miró arriba hacia la torre y apuntó con su espada Yang a su base. Diálogo Priscilla. Pero qué llamas tan repugnantes. Déjame mostrarte cómo brillan unas luces verdaderamente hermosas. Para una inexperta como yo, las diferencias estéticas entre las llamas eran desconocidas. A pesar de eso, incluso un ojo inexperto podía darse cuenta de que las llamas que ahora cubrían la torre eran totalmente diferentes. Las llamas blancas que ahora cubrían la torre eran idénticas a las que rodeaban los canales de agua. Las serpientes de Sirius ardían en un rojo carmesí, con un calor abrasador. Sin embargo, las llamas producidas por la espada Yang albergaban una especie de santidad que parecía hacerlas imposibles de tocar. No. Las toqué y pensé que estaban calientes, así que ahora ya no podía decir que no podían ser tocadas. Diálogo Priscilla. El escenario está preparado. Vea por todas. Diálogo Liliana. Sí, sí. Entendido. Después de cubrir la torre de control con otra capa de llamas, Priscilla Samá solo dijo eso. Contesté con confianza y empecé a correr lo más rápido que pude hacia la torre de control. Cuando Sirius, que tenía aspecto de poder ser provocada por cualquier cosa que ocurriera, vio esta escena, extendió ambas manos en nuestra dirección. Diálogo Sirius. ¿Pero qué demonios hiciste al fuego que encendí como prueba de mi amor por esa persona? Diálogo Liliana. Me parece que deberías dejar de hablar como un señor feudal de antaño que es capaz de prenderle fuego a un edificio entero para cortejar a alguien. Lo dije, Yuhu, lo dije Yuhu. Guajiagia. Mientras yo corría y hablaba, sentía como las cadenas de Sirius descendían a cámara lenta hacia mi espalda. Cadenas ardientes. Una ola de calor, una ola de calor. Si recibiera ese ataque, antes de arder en llamas mi cabeza sería reducida a escombros, pero seguí corriendo a tope como si no me importara. Todo porque. Diálogo Priscilla. Hasta que yo no vea lo que ella hará, haré todo lo posible. Diálogo Liliana. Chid 2. Como si cambiara de lugar conmigo mientras huía,
Priscilla Sama aterrizó donde impactarían las cadenas y, haciendo un tajo de arriba hacia abajo con su espada Yang, desvió toda esa lengua de fuego. Mientras escuchaba nuevamente los golpes entre Priscilla Sama y la psicópata Sirius, finalmente llegué a mi destino. La torre de roca. Diálogo Liliana. Ja, ja. Aunque no había corrido mucho, estaba fatigada y me faltaba el aire. Siendo sincera, en este momento solo deseaba un trago de agua helada y acostarme en una cama. Aunque no era propio de un trovador, después de haber vivido con tantas comodidades, solo una cama blandita me complacía. Diálogo Liliana. A rayos, en serio. Todo esto es culpa de Kiritaka-san y de todos los demás. Me permitió residir en esta ciudad y me ofreció una acogedora hospitalidad. Todos me expresaron su amor, ya fuesen las escamas del dragón blanco o los ciudadanos, y alguien como Kiritaka-san con tanto entusiasmo que incluso yo me vi sorprendida, todo es su culpa. Que me haya quedado en esta ciudad desviándome del camino del trovador, es su culpa. Bien, solo un poco más de esfuerzo. Recuerda la implacable determinación de tus piernas y cadera de antes. Diálogo Liliana. Hey, Di. Habiendo decidido mi convicción y apretando los dientes, sostuve firmemente mi laúd lira en mi pecho mientras corría hacia la torre de control en llamas. Quema, 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 quema. Diálogo Liliana. Heu, hi. Que quemara más de lo que anticipé tuvo un impacto tremendo en todo mi cuerpo. Pero, a pesar de que claramente sentía una abrumadora onda de calor, ni mi piel ni mi cabello ni mi laúd lira se habían quemado por las ardientes llamas. Aunque puedo sentir con claridad el calor de las llamas, nada había comenzado a arder. Tal como había sucedido con las llamas sobre los canales de agua, el calor resultaba doloroso, pero no quemaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que estas llamas eran las falsas de la espada Yang. Pero había algo diferente, definitivamente. La espada Yang que blandía Priscilla Sama había fundido las cadenas de metal de Sirius. A pesar de ser llamas de la misma espada, algunas cosas se quemaban y otras no. Las llamas de Priscilla Sama elegían que quemar. Entonces, seguramente también podían elegir que no quemar. Es por eso. Las llamas blancas que envolvían esta torre de control no me quemarían. Aun sintiendo un calor como si me desintegrara, tan agonizante que parecía fatal y tan doloroso que haría colapsar en el suelo y hacer rodar a cualquiera, no me quemaría, no me lastimaría, no sería mortal. Ojos derritiéndose, lengua desecándose, cabello cayéndose, el laúd lira quemándose, huesos agrietándose, carne chamuscada, conciencia erosionándose completamente. Todo eso eran alucinaciones. No quema, 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 no quema, no quema, quema, muero, no quiero morir, quema, no quema, 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 pero... Corriendo por las escaleras de la torre de control. Primer piso, segundo piso. ¿Cuántos pisos tiene? ¿Dónde está el techo? El fuego se extendió por fuera y cubrió todo, no importaba dónde mirara, solo se veían las llamas blancas, quema, quema, como era posible tanto sufrimiento, quema, desesperadamente caliente, yo. Diálogo Liliana. Quiero gritar por la intensidad del calor, justo ahora quiero gritar hasta romper mi garganta. Pero no debo, porque si me permitía gritar por esta agonía, destrozaría mi garganta de un solo grito. No podía hacerle eso a mi garganta. Tampoco a mis dedos. Quería rascarme y expresar todo este sufrimiento como fuera. Pero no, no debo, porque si se dañaran mis dedos, no podría rasguear ni una nota. No me importa si se derriten mis ojos, mi piel o mi pelo. Pero mi garganta, mis dedos y mis orejas no tenían permitido hacerlo, porque todos eran indispensables para lo que ocurriría después. Con firmeza ascendí por la escalera, de una patada abrí la pesada puerta y, lo que había al otro lado, era nada menos que el cielo nocturno, el viento aullaba ferozmente mientras el flujo de calor recorría mis pies. Sin embargo, ya no había más pisos que recorrer, corrí hacia el borde del suelo de piedra y miré hacia abajo. El viento soplaba, fiu fiu, y debajo había una silueta roja y otra blanca blandiendo objetos peligrosos, y también llamas blancas rodeadas por una multitud sollozante. Yo ya, quema, quema, sentía que moriría en cualquier instante. En este momento el calor no se había disipado por completo, mis suelas seguían ardiendo, y las llamas blancas que bailaban en el viento seguían creciendo lentamente. De repente, la tristeza surgió en mi pecho y las lágrimas querían salir, pero... Diálogo Liliana. Subí. Venga, venga, venga. Este gran escenario es único en la vida. A lo largo de todo el camino hasta el lugar que había decidido, sufrí calor extremo y pensé que moriría, pero llegué, desde aquí todo era visible, el sonido llegaba de todas partes. Parecía que fuera a morir, pero, antes de morir, había algo que debía hacer, en fin.
Diálogo Liliana. Vamos, vamos, aquellos que estén lejos, escuchen la música. Aquellos que estén cerca, observen también la danza. Para aquellos que estén aún más lejos, levantaré más mi voz, así que escúchenla. Liliana Masquerade está aquí para cantar, tocar y bailar. Presten atención. El cielo que trasciende el amanecer. Reúne todos estos sentimientos abrasadores y expúlsalos juntos.